Me quedé paralizada en la sala de estar de mis padres, mirando los documentos legales esparcidos sobre la mesa de café antigua. Mi hermano Javier sonreía con aire triunfal mientras mis padres brillaban de orgullo. «Estamos transfiriendo la encina a Javier», anunció mi padre. «Es hora de que la hacienda pase a la próxima generación». Lo que no sabían era que mi abuelo había creado un fideicomiso secreto hace 20 años, nombrándome como la única fiduciaria con autoridad legal total sobre la propiedad. Durante la última década, había estado pagando en secreto las crecientes deudas de la hacienda mientras ellos jugaban a tener favoritos. Ahora, mientras intentaban regalar algo que legalmente no les pertenecía, me enfrentaba a una elección imposible: revelar la verdad o renunciar para siempre a mi herencia. Antes de continuar, dinos desde dónde nos lees, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial preparado para ti. La invitación a la cena del domingo en la encina llegó por mensaje de texto de mi madre. «Querida, únete a nosotros este fin de semana. Tu padre y yo tenemos noticias emocionantes que compartir. Javier y Catalina también estarán aquí». No tenía razones para sospechar algo inusual. Estas reuniones familiares habían sido una tradición mensual desde que me mudé a la ciudad hace 8 años, aunque se habían vuelto cada vez más tensas a medida que la brecha entre cómo mis padres trataban a Javier y a mí se ampliaba hasta convertirse en un abismo insalvable. Conduje mi coche a través de las puertas de hierro forjado de la hacienda La Encina, navegando por el largo camino de entrada, bordeado de encinas centenarias que le daban su nombre a la propiedad. La casa colonial de 3 pisos apareció en el horizonte, su fachada de piedra y su distintiva torre, tan impresionantes como cuando mis antepasados la construyeron en 1887. 5 generaciones de Mendoza habían vivido, amado y muerto dentro de estas paredes. Aunque ahora vivía en mi apartamento en el centro de la ciudad, a 40 minutos de distancia, la encina seguía siendo el único lugar que realmente sentía como hogar. El grava crujió bajo mis llantas mientras estacionaba junto al reluciente todoterreno nuevo de Javier, seguramente otro regalo de nuestros padres. Mi sedán modesto parecía dolorosamente fuera de lugar en comparación. Tomé la botella de vino que había traído y me dirigí a la entrada principal, mi dedo dudando momentáneamente sobre el timbre, antes de decidir usar mi llave. A pesar de todo, seguía siendo una Mendoza. Esto, en cierto sentido, seguía siendo mi hogar. «Alejandra, ¿estás aquí?», llamó mi madre desde la cocina. Victoria Mendoza salió con un trapo en la mano, su cabello oscuro con mechones plateados recogido en un elegante moño. Me abrazó brevemente, el aroma de su costoso perfume envolviéndome como lo había hecho durante toda mi infancia. «Javier y Catalina están en el estudio con tu padre. La cena está casi lista». Seguí el sonido de las risas hasta encontrar a mi padre, mi hermano y mi cuñada reunidos alrededor de lo que parecían ser documentos legales. Su conversación se detuvo abruptamente cuando entré en la habitación. «Alejandra», dijo mi padre, levantándose para saludarme. Eduardo Mendoza siempre había sido una figura imponente, alto, distinguido, con ojos azules penetrantes que coincidían con los míos. A los 65 años, seguía siendo el exitoso abogado corporativo que había construido su reputación defendiendo los intereses de familias como la nuestra. Perfecto timing. Justo estábamos discutiendo lo que queríamos contarte esta noche. Javier levantó la vista con esa expresión familiar. Una parte arrogancia, 2 partes condescendencia. A los 35 años, 2 años menor que yo, había seguido a nuestro padre en la abogacía y ahora trabajaba en su bufete, siendo preparado para tomar el control cuando nuestro padre eventualmente se retirara. «Hola, hermanita, qué bueno que pudiste venir». Su esposa, Catalina, ofreció una sonrisa tensa. Nunca nos habíamos llevado bien. Su lealtad estaba firmemente con su esposo y sus intereses. «Alejandra, qué lindo vestido», dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Antes de que pudiera responder, mi madre nos llamó a la cena. El comedor de la encina podía albergar cómodamente a 20 personas, pero esa noche éramos solo 5, reunidos en un extremo de la enorme mesa de caoba.
Los cristales brillaban bajo la luz de la lámpara de araña, y la vajilla de plata, pulida a la perfección, acompañaba los platos de porcelana fina con el característico cordero asado de mi madre y papas al romero. La conversación permaneció superficial durante el primer plato. Política local, el trabajo de Catalina en un comité de caridad, la última victoria de Javier en la corte. Hablé poco, respondiendo preguntas directas sobre mi trabajo como curadora de museo con la mínima elaboración. Después de 8 años en el puesto, con un doctorado en Historia del Arte, mis logros profesionales seguían generando solo un interés pasajero de mi familia. Fue durante el postre, el pastel de manzana de mi madre, cuando mi padre carraspeó y cruzó una mirada significativa con mi madre. Alejandra, te queríamos aquí esta noche porque estamos haciendo algunos cambios importantes con respecto a la encina. Comenzó, su tono mesurado como siempre que entregaba noticias que consideraba significativas. Mi madre tomó su mano. No nos estamos haciendo más jóvenes, querida, y con Javier y Catalina planeando formar una familia pronto, parece el momento adecuado para asegurar que la hacienda quede en buenas manos. Una sensación de inquietud se asentó en mi estómago. Dejé mi tenedor de postre, esperando el golpe final. Hemos decidido transferir la propiedad de la encina a Javier, continuó mi padre. El papeleo está casi completo. Seguiremos viviendo aquí, por supuesto, pero la hacienda pertenecerá legalmente a Javier y Catalina para finales de mes. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. La encina, mi hogar de infancia, la hacienda que había estado ayudando a mantener financieramente en secreto durante la última década, entregada a Javier sin siquiera una discusión conmigo. «No entiendo», logré decir, mi voz más firme de lo que esperaba. «¿Por qué ahora? ¿Y por qué no se me consultó sobre esta decisión?» Mi padre frunció el ceño. «Alejandra, sé razonable. Javier está formando una familia, trabaja en el bufete, llevará el nombre Mendoza y la práctica legal. Tiene sentido que la hacienda familiar pase a él». «¿Y qué hay de mí?», pregunté, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Javier soltó una pequeña risa despectiva. «Vamos, Alejandra. ¿Qué harías con un lugar como este? Vives en ese pequeño apartamento en el centro. Trabajas en un museo. Este lugar necesita a alguien que pueda mantenerlo adecuadamente». La ironía de su declaración podría haber sido divertida si no fuera tan dolorosa. Durante los últimos 10 años, había estado transfiriendo dinero de mis propias cuentas para cubrir los crecientes costos de mantenimiento de la encina, los impuestos sobre la propiedad y los salarios del personal. Mi abuelo, Horacio Mendoza, había establecido un fideicomiso antes de su muerte, nombrándome fiduciaria cuando cumplí 21 años. Siempre había visto en mí algo que mis padres no podían: una conexión profunda con la herencia de nuestra familia y una responsabilidad para preservarla. El abuelo sabía, de alguna manera, que la situación financiera de mis padres no era tan sólida como proyectaban. Inversiones fallidas y el estilo de vida cada vez más lujoso de mi padre habían comenzado a drenar los recursos familiares incluso antes de la muerte del abuelo. El fideicomiso había sido su manera de garantizar la supervivencia de la encina, mientras me otorgaba una conexión con nuestro legado que nadie podía romper. Nadie en la familia sabía de este arreglo, excepto por Walterio Jiménez, nuestro anciano abogado de la hacienda, quien había ayudado al abuelo a establecer el fideicomiso. Durante una década mantuve el secreto, observando cómo mis padres seguían agotando recursos mientras yo fortalecía discretamente la base financiera de la hacienda. Vivía modestamente, tomaba pocas vacaciones y limitaba mis propios gastos para asegurar que la encina permaneciera solvente. Y ahora estaban intentando regalarla. «Entiendo», dije finalmente, colocando mi servilleta junto a mi plato. «¿Y esta decisión es definitiva?» «Creíamos que estarías feliz por tu hermano», dijo mi madre, su expresión una mezcla de confusión y decepción. «Esto se trata de asegurar el legado Mendoza». Entonces miré alrededor de la mesa. La certeza severa de mi padre, la elegancia practicada de mi madre, el triunfo mal disimulado de Javier y la mirada calculadora de Catalina. Ninguno sabía que lo que intentaban era legalmente imposible sin mi consentimiento.
La propiedad que creían suya para regalar había sido protegida secretamente por la previsión de mi abuelo. ¿Puedo ver el papeleo?, pregunté, mi decisión aún sin formarse. Javier dudó. Luego deslizó una carpeta a través de la mesa. Es documentación estándar de transferencia. El bufete de papá lo manejó todo. Abrí la carpeta, revisando el lenguaje legal que me había vuelto familiar a través de mis años manejando el fideicomiso. Los documentos nombraban a mis padres como propietarios totales de la hacienda La Encina, transfiriendo todos los derechos y responsabilidades a Javier Mendoza y Catalina Mendoza, sin mención alguna del fideicomiso Horacio Mendoza, que realmente tenía el título de la propiedad. ¿Walterio Jiménez revisó estos documentos?, pregunté, sabiendo que no lo había hecho. ¿Walterio estaría obligado legalmente a revelar la existencia del fideicomiso? Jenkins está prácticamente retirado, dijo mi padre con desdén. Germán, en el bufete manejó todo. ¿Por qué importa? Cerré la carpeta, ganando tiempo mientras consideraba mi próximo movimiento. La verdad destrozaría la percepción de mi familia de la última década. Expondría la mala gestión financiera de mis padres y los obligaría a reconocer cómo me habían pasado por alto y subvalorado mientras yo salvaba el legado que ahora querían entregar a Javier. No hay razón, dije finalmente, forzando una sonrisa que se sentía frágil en mi rostro. Solo tenía curiosidad por los detalles. Mi madre sonrió, malinterpretando mi respuesta como aceptación. Maravilloso. Tendremos una celebración adecuada una vez que todo esté finalizado. Tal vez una fiesta de bienvenida para Javier y Catalina como los nuevos guardianes de la encina. Me excusé poco después, alegando una reunión temprano al día siguiente. Mientras caminaba hacia mi coche bajo el dosel de encinas centenarias, el peso de mi verdad no expresada me oprimía. La hacienda a mi alrededor, los jardines bien cuidados, la casa de carruajes restaurada, el tejado recién renovado. Todo mantenido a través de mis contribuciones silenciosas. Supuestamente pronto pertenecería a mi hermano. Pero el fideicomiso Horacio Mendoza decía lo contrario, y tarde o temprano, esa verdad saldría a la luz. Tenía hasta finales de mes para decidir si sería yo quien la revelaría, o si dejaría que el sistema legal lo hiciera por mí. Mientras conducía alejándome de la encina esa noche, viendo la hacienda retroceder en mi retrovisor, sabía que cualquier elección que tomara alteraría permanentemente mi relación con mi familia. La pregunta no era si lucharía por mi herencia, sino cómo y cuándo tomaría mi posición. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. A la mañana siguiente, llegué al Museo Metropolitano de Arte más temprano de lo habitual. Como curadora senior de artefactos históricos mexicanos, tenía mi propia oficina, un espacio pequeño pero elegante, con vista al jardín de esculturas. Cerré mi puerta, dejé mi café y saqué mi teléfono. Era hora de llamar a Walterio Jiménez. Walterio había sido el abogado de la familia Mendoza durante más de 40 años. A los 78, había reducido considerablemente su práctica, pero mantenía a un puñado de clientes y fideicomisos de larga data, incluyendo el de mi abuelo. Contestó al tercer timbre, su voz con la calidad áspera que años de whisky caro habían cultivado. Alejandra Mendoza, ¿a qué debo este placer? Buenos días, Walterio. ¿Tienes tiempo para reunirte hoy? ¿Ha surgido algo respecto al fideicomiso de mi abuelo? Hubo una breve pausa antes de que respondiera. Entiendo. Sí, puedo hacer tiempo. ¿Qué tal a mediodía en Club Los Olivos? Club Los Olivos era un club privado en el centro de la ciudad donde Walterio llevaba a cabo la mayoría de sus reuniones de negocios. Discreto, tradicional e inaccesible para la mayoría de la población. Era el lugar perfecto para discutir asuntos familiares sensibles. Allí estaré, confirmé, ya reorganizando mentalmente mi día. Pasé la mañana en modo automático, revisando propuestas de adquisición y preparando una próxima exposición sobre artefactos de la independencia de México. Mi asistente, Marcos, notó mi distracción, pero sabía que no debía indagar. A las 11:30, estaba en un taxi rumbo al centro,
mi mente acelerada con todas las preguntas que necesitaba hacerle a Walterio. Club Los Olivos no había cambiado en los 20 años que llevaba visitándolo. Primero con mi abuelo, luego con Walterio para asuntos del fideicomiso. Paneles de caoba oscura, retratos al óleo de miembros distinguidos y sillones de cuero que habían presenciado décadas de conversaciones confidenciales. Un asistente uniformado me escoltó a la mesa habitual de Walterio en la esquina, donde ya me esperaba, con un vaso de whisky a su lado a pesar de la hora temprana. Alejandra. Se levantó al acercarme, tomando mi mano. Te ves preocupada, querida. Me senté frente a él, declinando la oferta de una bebida del mesero. Mis padres están transfiriendo la encina a Javier. Las cejas pobladas de Walterio se alzaron ligeramente, la única señal de su sorpresa. Entiendo, y no han consultado conmigo al respecto. Aparentemente están usando a alguien llamado Germán en el bufete de mi padre. Dijeron que estás prácticamente retirado. Walterio soltó un sonido entre risa y bufido. Eduardo siempre ha preferido narrativas convenientes a verdades incómodas. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Alejandra, tus padres no pueden transferir legalmente la encina a tu hermano. La propiedad está en manos del fideicomiso Horacio Mendoza, contigo como la única fiduciaria. Tú lo sabes. Sí, pero ellos no, respondí. Esa fue la estipulación de mi abuelo, que el fideicomiso permaneciera confidencial a menos que fuera absolutamente necesario revelarlo. Y ahora se está volviendo necesario. Walterio observó, tomando un sorbo pensativo de su whisky. Asentí, el peso de la situación asentándose más firmemente sobre mis hombros. He estado pagando la hipoteca y cubriendo los costos de mantenimiento durante una década, Walterio. No tienen idea. Piensan que la hacienda sigue siendo suya para regalar. Horacio sabía lo que hacía cuando estableció ese fideicomiso, dijo Walterio. Reconoció tu conexión con la encina y tu compromiso con preservar el legado Mendoza. También reconoció el enfoque menos prudente de tus padres hacia los asuntos financieros. El mesero llegó con nuestro almuerzo. Una ensalada César para mí, un filete para Walterio. Hicimos una pausa en nuestra conversación hasta que se fue. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté, empujando una hoja de lechuga por mi plato. Walterio cortó su filete con precisión quirúrgica. Tienes varias, ninguna particularmente agradable. Podrías revelar el fideicomiso inmediatamente, lo que detendría la transferencia, pero crearía un considerable conflicto familiar. Podrías esperar hasta que el proceso de transferencia encuentre el fideicomiso, momento en el cual los abogados involucrados estarán legalmente obligados a revelar su existencia. O... Hizo una pausa, mirándome directamente. Podrías optar por disolver el fideicomiso y permitir que la transferencia proceda. ¿Disolverlo? Dejé mi tenedor. Después de todo lo que he hecho para mantener la encina, es una opción, aunque no una que recomendaría. Horacio fue explícito sobre sus deseos. Quería que la encina se preservara para futuras generaciones bajo tu administración. Pensé en las innumerables noches que había pasado revisando las finanzas de la hacienda, las vacaciones que había sacrificado para pagar los impuestos sobre la propiedad, el cuidadoso presupuesto que me permitía desviar casi un tercio de mi salario a la encina. Pensé en el nuevo todoterreno de Javier y en la ropa de diseñador de mi madre, lujos que disfrutaban mientras yo mantenía en secreto el legado familiar para evitar la bancarrota. Serán humillados cuando descubran la verdad, dije en voz baja. La expresión de Walterio se suavizó. Tal vez finalmente reconocerán el tremendo servicio que has estado brindando todos estos años. Ambos sabíamos cuál era el resultado más probable. Hay una cosa más que considerar, agregó Walterio, alcanzando su maletín. La estipulación final en el fideicomiso de Horacio. Sacó un sobre sellado, ligeramente amarillento por el tiempo. Esto debía entregarte cuando el fideicomiso se revelara a la familia o en tu 40º cumpleaños, lo que ocurriera primero. Miré el sobre, la distintiva escritura de mi abuelo visible en el frente. Para Alejandra, cuando llegue el momento. Lo dejó hace 15 años.
explicó Walterio. Lo he guardado en mi caja fuerte privada desde entonces. Con dedos ligeramente temblorosos, tomé el sobre y rompí el sello. Dentro había una sola hoja de papel grueso, cubierta con la elegante caligrafía de mi abuelo. Mi querida Alejandra. Si estás leyendo esto, o nuestra familia ha descubierto tu rol como fiduciaria de la Encina, o has alcanzado tu 40º cumpleaños con el fideicomiso aún intacto. De cualquier manera, ha llegado el momento de que sepas la verdad completa. La Encina siempre ha sido más que un hogar familiar. Representa nuestra historia, nuestros valores y nuestra responsabilidad de preservar algo significativo para las futuras generaciones. Te elegí como fiduciaria no solo porque reconocí tu amor por nuestra herencia, sino porque vi en ti una fuerza de carácter que nuestra familia necesita desesperadamente. Tus padres y tu hermano poseen muchas cualidades admirables, pero carecen de la visión para ver más allá de la gratificación inmediata. Esto no es del todo su culpa. Nuestro privilegio los ha protegido de desarrollar la sabiduría que proviene de la lucha y el sacrificio genuinos. La disposición final del fideicomiso, que Walterio explicará en términos legales, te otorga autoridad completa para determinar el destino final de la Encina. Puedes mantenerla dentro del fideicomiso, transferirla a miembros de la familia de tu elección o convertirla en una fundación histórica que asegure su preservación perpetua. Cualquiera que sea tu decisión, sabe que mi fe en ti nunca ha vacilado. Tu compasión, integridad y determinación silenciosa te guiarán hacia la elección correcta, no solo para la propiedad, sino para el verdadero legado de nuestra familia. Con amor y completa confianza. Abuelo Horacio. Levanté la vista de la carta para encontrar a Walterio observándome con una expresión gentil. Él sabía que este día llegaría, dije, doblando cuidadosamente la carta. Horacio era muchas cosas, pero nunca ingenuo respecto a la naturaleza humana, acordó Walterio. El fideicomiso te otorga autoridad legal completa sobre la Encina. El intento de tus padres de transferir la propiedad inevitablemente fracasará una vez que la búsqueda de título revele la existencia del fideicomiso. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que eso ocurra? Dada la complejidad de la hacienda y la notoria impaciencia de tu padre con los detalles, diría que 2 semanas como máximo antes de que sus abogados descubran el obstáculo. 2 semanas para decidir cómo manejar una revelación que alteraría permanentemente la dinámica familiar. 2 semanas para determinar si ejercer mis derechos legales o encontrar otra solución que pudiera preservar algo de armonía familiar. Gracias, Walterio, dije, guardando la carta de mi abuelo en mi bolso. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, señaló para pedir la cuenta. Pero Alejandra, recuerda una cosa. Horacio no creó este fideicomiso solo para preservar un edificio. Lo hizo para preservar los valores que veía en ti, que temía estaban desvaneciéndose en el resto de la familia. Cualquiera que decidas sobre la Encina, no pierdas de vista lo que tu abuelo realmente intentaba proteger. Mientras salía de Club Los Olivos y caminaba bajo la brillante luz del sol de la tarde, mi teléfono sonó con un mensaje de Javier. Mamá quiere saber si vendrás a la cena este domingo para discutir los planes de renovación del ala este. Catalina tiene algunas ideas. La audacia era tan típica de mi familia que casi me reí. Ya estaban planeando cambios en una propiedad que no poseían legalmente, invitándome a presenciar mi propio desplazamiento del hogar que había mantenido en secreto durante años. No respondí inmediatamente. En cambio, cambié de dirección y me dirigí hacia el Parque Central, encontrando un banco cerca del lago donde podía sentarme y ordenar mis pensamientos. El aire primaveral llevaba el aroma de nuevos comienzos, un telón de fondo adecuado para la decisión que tenía ante mí. Durante 10 años, había cargado silenciosamente con la responsabilidad de preservar la Encina, encontrando una extraña satisfacción en ser la guardiana secreta del legado de mi familia. Había cierto poder en saber algo que mis padres y hermano no sabían, que sin mi intervención, la hacienda que daban por sentada se habría perdido hace años.
Pero ese secreto también me había atrapado en un patrón de martirio y resentimiento. Había permitido las ilusiones de mi familia sobre su seguridad financiera mientras servía silenciosamente por su falta de aprecio por mis sacrificios. Quizás mi abuelo también había previsto esto, que el secretismo que inicialmente ordenó eventualmente se volvería insostenible, forzando un ajuste de cuentas que o rompería a nuestra familia o forjaría una relación más honesta entre nosotros. Mientras la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, finalmente respondí al mensaje de Javier. Estaré ahí. Tenemos mucho que discutir sobre el futuro de la encina. Cualquiera que fuera el camino que eligiera, los días de silencio y secretos estaban llegando a su fin. La verdad sobre la encina y mi rol en su preservación pronto emergería. La única pregunta restante era si controlaría esa revelación o permitiría que me controlara. El domingo llegó con nubes grises ominosas sobre la ciudad, reflejando mi estado de ánimo mientras conducía hacia la encina. Había pasado la semana oscilando entre una justa indignación y una compasión reacia, entre revelar todo inmediatamente y encontrar un enfoque más mesurado que pudiera preservar algo de armonía familiar. La carta de mi abuelo permanecía en mi bolso, un recordatorio constante de la responsabilidad que me había confiado, no solo por la propiedad, sino por los valores que representaba. Mientras giraba hacia el largo camino de entrada de la hacienda, noté autos adicionales estacionados cerca de la entrada. Un Mercedes plateado que reconocí como de los padres de Catalina, los Pérez, y un BMW negro que probablemente pertenecía a Germán, el abogado manejando la transferencia de la propiedad. Así que esto no era solo una cena familiar para discutir renovaciones. Estaban avanzando agresivamente con sus planes. Estacioné junto al garaje en lugar del círculo principal de entrada. Un pequeño acto de rebeldía. Ese había sido mi lugar de estacionamiento durante la secundaria y la universidad, donde siempre había estado mi primer auto. Un Honda usado regalado por el abuelo Horacio en mi 16º cumpleaños. Los vehículos de Javier siempre habían ocupado la posición privilegiada cerca de la entrada principal, otro refuerzo sutil de la jerarquía familiar. Truenos resonaron en la distancia mientras me acercaba a la casa, las primeras gotas de lluvia comenzando a caer. No había traído un paraguas, y para cuando llegué a la puerta principal, mi cabello estaba húmedo y mi atuendo cuidadosamente seleccionado. Un vestido azul marino que proyectaba confianza y profesionalismo. Estaba salpicado de gotas de lluvia. La puerta se abrió antes de que pudiera usar mi llave, revelando a Catalina en un conjunto color crema que probablemente costaba más que mi salario mensual. Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Alejandra, todos están en la sala de estar», dijo, evaluando rápidamente mi apariencia. «¿Quieres una toalla para tu cabello?» «Estoy bien, gracias», respondí, pasando junto a ella hacia el vestíbulo. El familiar aroma de abrillantador de limón y flores frescas me recibió. El trabajo de la señora Inviernos, la ama de llaves cuyo salario había estado pagando durante 7 años sin que nadie lo supiera. Voces flotaban desde la sala de estar. El tono autoritario de mi padre, la risa social de mi madre, el murmullo más grave de voces masculinas desconocidas. Enderecé los hombros. Toqué el contorno de la carta de mi abuelo en mi bolso para darme confianza y caminé hacia el sonido. La sala de estar de la encina estaba diseñada para impresionar, con sus techos altos, ventanas de piso a techo y muebles antiguos que habían estado en la familia por generaciones. Yo misma había arreglado la restauración del papel tapiz original de William Morris 3 años antes, un proceso laborioso que costó casi 30,000, todo pagado con mis fondos personales a través del fideicomiso. 6 personas se volvieron a mirarme cuando entré. Mis padres, Javier, Catalina, una pareja mayor que reconocí como los padres de Catalina, los Pérez, y un hombre joven de unos 30 años con un traje caro que gritaba abogacía corporativa. «Alejandra, por fin», dijo mi madre, levantándose para saludarme. «¿Recuerdas a Ricardo y Diana Pérez, los padres de Catalina? Y este es Germán Salazar, del bufete de tu padre. Él está manejando la transferencia de la encina». Estreché la mano de cada uno, notando el firme apretón de Germán y su mirada evaluadora. Era exactamente el tipo que mi padre favorecía. Ambicioso, pulido,
y completamente convencido de su propia competencia. Lo siento, estoy un poco mojada, dije, tomando el único asiento restante, una silla de respaldo recto ligeramente apartada del grupo íntimo de sofás, donde todos los demás estaban sentados. Me atrapó la lluvia. Estábamos discutiendo el cronograma para finalizar la transferencia, explicó mi padre, su tono dejando claro que mi tardanza había retrasado negocios importantes. Germán cree que podemos completar todo para el próximo viernes. ¿El próximo viernes? Mi conversación con Walterio había sugerido que teníamos 2 semanas antes de que se descubriera el fideicomiso, pero parecía que la influencia de mi padre estaba acelerando el proceso. Eso es más rápido de lo que esperaba, logré decir, aceptando una copa de vino de mi madre. Germán sonrió con confianza. Hemos agilizado la búsqueda de título y el papeleo preliminar. Salvo complicaciones imprevistas, la propiedad será transferida oficialmente a Javier y Catalina para finales de la próxima semana. La ironía de su declaración, salvo complicaciones imprevistas, casi me hizo reír. El fideicomiso Horacio Mendoza era exactamente el tipo de complicación que haría colapsar todo su plan. Y luego podemos comenzar con las renovaciones, agregó Catalina emocionada. Estamos pensando en convertir el ala este en una suite moderna, una oficina para Javier, closets ampliados, una guardería para el futuro. Intercambió una mirada significativa con mi hermano. ¿Estás embarazada?, exclamó mi madre. La sonrisa de Catalina se volvió coqueta. Aún no, pero estamos planeando. Una vez que la hacienda sea oficialmente nuestra, comenzaremos a intentarlo de inmediato. Queremos que nuestros hijos crezcan en la encina como lo hizo Javier. Como lo hicimos ambos, pensé en silencio, aunque mis experiencias en la encina habían sido marcadamente diferentes a las de mi hermano. Mientras a Javier se le había dado libertad para tratar la hacienda como su reino personal, a mí me habían enseñado desde pequeña sobre la responsabilidad, la preservación y el respeto por el significado histórico del hogar. El abuelo Horacio había sido mi principal maestro en este sentido, pasando innumerables horas conmigo en la biblioteca, explicando las historias detrás de cada artefacto y reliquia. ¡Qué noticia tan maravillosa!, exclamó Ricardo Pérez, levantando su copa. Por la próxima generación de Mendoza en la encina. Todos chocaron sus copas con entusiasmo, mientras yo tomaba un pequeño sorbo, mi mente acelerada. Había anticipado una cena de planificación, no una celebración de lo que todos consideraban un trato hecho. El impulso de su certeza era casi abrumador. «Alejandra», dijo mi madre, interrumpiendo mis pensamientos, «has estado muy callada. ¿No tienes nada que decir sobre las emocionantes noticias de tu hermano?» Y todos los ojos se volvieron hacia mí, expectantes. Era mi oportunidad, el momento perfecto para revelar todo, para ver cómo su estado de ánimo celebratorio colapsaba bajo el peso de la verdad. Podía casi saborear la satisfacción que traería. En cambio, me escuché diciendo: «Felicidades, Javier y Catalina. Los niños sin duda traerán nueva vida a la encina». Mi padre asintió aprobatoriamente ante mi respuesta diplomática, claramente aliviado de que no estuviera causando una escena. Si tan solo supiera lo que estaba conteniendo. «Bueno, entonces», anunció mi madre, levantándose de su asiento. «¿Pasamos al comedor? La señora Inviernos ha preparado una comida especial para la ocasión». Mientras todos salían, Germán Salazar se puso a mi lado. «Tu familia mencionó que trabajas en preservación de arte», dijo conversacionalmente. «Eso debe ser fascinante». «Soy curadora en el Museo Metropolitano», corregí, «especializada en artefactos históricos mexicanos». «Impresionante», asintió. «Esa experiencia debe darte una apreciación única por una propiedad como la encina. Tanta historia en estas paredes». «No tienes idea», dije, incapaz de evitar un toque de ironía en mi voz. Germán me estudió por un momento. «Señorita Mendoza, Alejandra, si me permito, no pareces del todo entusiasmada con esta transferencia. ¿Hay algo que te preocupe del proceso?» Su percepción era más aguda de lo que le había dado crédito.
Solo me sorprende lo rápido que se está moviendo todo, respondí cuidadosamente. La encina ha estado en nuestra familia por 5 generaciones. Es un legado significativo para transferir. Te aseguro que estamos manejando todo con la debida diligencia, dijo mientras entrábamos el comedor. La historia de la propiedad, la búsqueda de título, gravámenes pendientes o cargas, lo estamos examinando todo minuciosamente. La mención de la búsqueda de título envió una descarga a través de mí. Esa era exactamente la forma en que se descubriría el fideicomiso, cuando Germán o alguien en su bufete inevitablemente encontrara el fideicomiso Horacio Mendoza, registrado como el propietario legal de la encina. ¿Y han encontrado algo inusual hasta ahora?, pregunté, tratando de sonar casual mientras tomábamos nuestros asientos en la mesa del comedor. Germán sonrió con confianza. Nada que impida la transferencia. La propiedad tiene un título notablemente limpio para su antigüedad. O estaba mintiendo para parecer competente, o la búsqueda de título no estaba tan avanzada como afirmaba. De cualquier manera, el reloj estaba corriendo más rápido de lo que había anticipado. La cena transcurrió con una lentitud excruciating. Plato tras plato, emergía de la cocina mientras mis padres, los Pérez, Javier y Catalina, discutían el futuro de la encina, como si ya estuviera decidido. Hablaban de renovaciones al ala este, modernizar la cocina, ampliar la suite principal y posiblemente añadir una casa de piscina cerca de los antiguos jardines. Por supuesto, preservaremos el carácter histórico, aseguró Javier a todos, como si esto demostrara su gran respeto por la herencia. El exterior permanecerá intacto. Son principalmente los espacios interiores los que necesitan actualizarse. Empujé mi comida por el plato, recordando el trabajo meticuloso que había encargado 3 años antes para restaurar las molduras originales de toda la casa, otro gasto que había cubierto a través del fideicomiso. Alejandra restauró el techo de la biblioteca, mencionó mi madre inesperadamente, haciéndome levantar la vista sorprendida. Encontró viejas fotografías que mostraban el diseño original de la pintura y lo hizo recrear. Fue bastante impresionante. Este reconocimiento de mi contribución, aunque pequeño, fue tan inesperado que por un momento no pude responder. No sabía que tenías interés en la restauración, dijo Catalina, su tono sugiriendo que encontraba esto extraño. Hay mucho sobre mí que esta familia no sabe, respondí, las palabras escapándose antes de que pudiera reconsiderarlas. Un breve silencio incómodo cayó sobre la mesa. Bueno, dijo mi padre bruscamente. El techo de la biblioteca es hermoso, y apreciamos tu contribución, Alejandra. Estoy seguro de que Javier y Catalina mantendrán todos los elementos históricos que has ayudado a restaurar. La conversación siguió adelante, pero noté que Germán me observaba con un interés renovado, como si estuviera reevaluando algo sobre mi rol en la dinámica familiar. Mientras servían el café y el postre, la discusión se centró en asuntos prácticos de la transferencia. Documentos para firmar, legalidades para abordar, cronogramas para confirmar. Mi presencia parecía casi olvidada hasta que Germán se dirigió a mí directamente. Alejandra, como miembro de la familia, también necesitarás firmar una escritura de renuncia para asegurar un título limpio. Puedo enviártela a tu oficina esta semana. Una escritura de renuncia requeriría que renunciara a cualquier posible reclamo sobre la encina, una imposibilidad dado el fideicomiso. La revisaré cuando llegue, dije sin comprometerme. La velada finalmente terminó, con los Pérez partiendo primero, seguidos por Germán, quien estrechó mi mano con particular interés antes de irse. Espero trabajar contigo para finalizar esta transferencia, dijo significativamente. Las propiedades familiares pueden ser complicadas. Su énfasis en complicadas me hizo preguntarme si ya sospechaba algo. Tal vez la búsqueda de título estaba más avanzada de lo que había indicado en la cena. Mientras me preparaba para irme, Javier me acorraló cerca de la puerta principal. «Estuviste muy callada esta noche, Alejandra. ¿Algo te molesta?» Por un breve momento, consideré descargar todo. Contarle a mi hermano sobre el fideicomiso, la década de apoyo financiero que había proporcionado,
la verdad sobre la propiedad de la encina. Pero el brillo triunfal en sus ojos me detuvo. Este no era el momento adecuado para revelaciones. Y solo estoy cansada, mentí. Ha sido una semana ocupada en el museo. Bueno, Catalina y yo apreciamos que estés apoyando la transferencia, dijo, claramente interpretando mi silencio como aceptación. Una vez que todo esté resuelto, siempre tendrás un lugar aquí, ¿sabes? Esto seguirá siendo tu hogar familiar también. La condescendencia en su oferta, otorgándome acceso a un hogar que legalmente era mío a través del fideicomiso, fue casi demasiado para soportar. «Qué generoso de tu parte», logré decir, alcanzando la manija de la puerta. «Debería irme. Se está haciendo tarde». Mientras conducía alejándome de la encina esa noche, la lluvia había parado y destellos de estrellas aparecieron entre nubes que se disipaban. El universo, parecía, ofrecía una metáfora para mi situación. Claridad emergiendo después de la tormenta y la oscuridad. Para cuando llegué a mi apartamento, había tomado mi decisión. Mañana por la mañana contactaría a Walterio Jiménez y pondría en marcha eventos que cambiarían para siempre la comprensión de mi familia sobre la encina y sobre mí. La mañana del lunes llegó con una claridad que solo sigue a tomar una decisión difícil pero necesaria. Desperté antes de mi alarma. El peso que me había oprimido durante días transformado en una energía decidida. Mientras me preparaba para el día, seleccioné un traje gris carbón estructurado que proyectaba confianza y autoridad. Ensayé mentalmente las conversaciones por venir. A las 7:30 estaba en mi escritorio en el Museo Metropolitano, con la puerta de mi oficina cerrada, para indicar mi necesidad de privacidad. Llamé a Walterio Jiménez, quien respondió de inmediato a pesar de la hora temprana. «He tomado mi decisión», le dije sin preámbulos. «Es hora de revelar el fideicomiso, pero quiero controlar cómo y cuándo emerge la información». «Lo esperaba después de nuestra última conversación», respondió Walterio. «¿Cuál es tu enfoque preferido?» «No una confrontación», dije con firmeza. «Necesito documentación que establezca claramente la existencia del fideicomiso y mi rol como fiduciaria, pero quiero presentar esta información estratégicamente. Primero al abogado manejando la transferencia, luego a mi familia en un entorno donde puedan procesarlo en privado». La aprobación de Walterio fue evidente en su voz. «Un enfoque mesurado. Horacio estaría orgulloso de cómo estás manejando esto. ¿Puedes preparar la documentación necesaria hoy?» «Me gustaría reunirme con el abogado, Germán Salazar, lo antes posible, antes de que descubra el fideicomiso a través de la búsqueda de título y le informe a mi familia sin mi involucramiento». «Tendré todo listo para el mediodía», aseguró Walterio. «En mi oficina. Te contactaremos cuando el papeleo esté preparado». Mi siguiente llamada fue al propio Germán Salazar. Su asistente inicialmente intentó programarme para más adelante en la semana, pero cuando mencioné que se trataba de la transferencia de la encina y posibles complicaciones legales, me conectaron con Germán de inmediato. «Alejandra Mendoza», dijo, su voz pasando de casual a profesional. «Estaba planeando contactarte hoy sobre la escritura de renuncia». «Esa es parcialmente la razón por la que llamo», respondí. «Hay aspectos de la situación de la encina que requieren discusión inmediata. Me gustaría reunirme contigo hoy si es posible». Una breve pausa. «¿Es algo de lo que debería preocuparme?» «Es algo que impactará significativamente la transferencia de la propiedad», dije cuidadosamente. «Creo que es en el mejor interés de todos, incluido el tuyo profesionalmente, que discutamos esto antes de proceder más». Para su crédito, Germán reconoció la seriedad en mi tono. «Puedo reunirme contigo a las 3 esta tarde. ¿Funcionará?» «Perfectamente. Iré a tu oficina». Quería que esta conversación ocurriera en su territorio profesional, donde las realidades legales tomarían precedencia sobre las dinámicas familiares. Con esos arreglos hechos, dirigí mi atención a mis responsabilidades en el museo, enfocándome en los preparativos finales para nuestra exposición sobre la independencia de México. El trabajo familiar me centró, un recordatorio de que mi identidad se extendía más allá del drama familiar Mendoza. A las 2:00,
Recogí la cartera de cuero con los documentos del fideicomiso en la oficina de Walterio. Él había organizado todo metódicamente. El establecimiento original del fideicomiso, enmiendas, registros financieros que mostraban mis contribuciones durante la última década y un resumen completo de las implicaciones legales. Recuerda, aconsejó Walterio mientras me preparaba para irme. No estás haciendo esto para castigar a tu familia, sino para establecer la verdad y preservar las intenciones de tu abuelo para la encina. Asentí, agradecida por su perspectiva. Estoy tratando de proteger la hacienda y honrar los deseos de mi abuelo. Todo lo demás es secundario. La oficina de Germán Salazar estaba ubicada en un rascacielos reluciente en el centro, la sede de Salazar y Asociados, el bufete de mi padre donde Javier ahora era socio junior. Había visitado ocasionalmente para eventos familiares, pero nunca por asuntos propios. Mientras subía en el ascensor al piso 34, consideré la ironía de usar el propio bufete de mi padre para detener sus planes. La recepcionista me dirigió a la oficina de esquina de Germán, donde ventanas de piso a techo ofrecían vistas espectaculares del horizonte de la ciudad. Germán se levantó de detrás de su escritorio al entrar, señalando una mesa de conferencias en lugar de las sillas de visitantes más subordinadas frente a su escritorio. Estaba reconociéndome como una parte con poder, no solo como un miembro de la familia siendo consultado por cortesía. Alejandra, comenzó después de que nos sentamos, mencionaste preocupaciones sobre la transferencia de la encina. Me gustaría entender la naturaleza de estas preocupaciones antes de proceder. Coloqué la cartera de Walterio en la mesa entre nosotros. Lo que estoy a punto de compartir alterará significativamente tu comprensión de la situación de la encina. Antes de abrir esto, quiero dejar claro que mi intención no es crear problemas para mi familia, sino asegurar que los arreglos legalmente vinculantes relacionados con la hacienda sean respetados adecuadamente. La expresión de Germán permaneció profesional, pero noté un destello de aprensión en sus ojos. Por supuesto, como abogado manejando esta transferencia, tengo la obligación de asegurar que todo proceda legalmente. Abrí la cartera y saqué la documentación del fideicomiso, deslizándola a través de la mesa. Hace 15 años, mi abuelo Horacio Mendoza estableció un fideicomiso que tiene el título legal de la Hacienda La Encina. He sido la única fiduciaria de este fideicomiso desde que cumplí 21 años. Mis padres no poseen realmente la encina, a pesar de su creencia contraria. La expresión de Germán pasó de interés profesional a genuina sorpresa mientras comenzaba a examinar los documentos. Hojeó las páginas con creciente concentración, ocasionalmente mirándome con una reevaluación en sus ojos. «Esto parece legítimo y correctamente ejecutado», dijo finalmente. «Pero estoy confundido. La búsqueda de título que hemos iniciado no ha señalado este fideicomiso. Porque el título está registrado bajo el fideicomiso Horacio Mendoza, no bajo nombres individuales», expliqué. «Lo habrías descubierto eventualmente, pero quería traerte esto directamente en lugar de que surgiera durante el proceso». Y Germán continuó revisando la documentación, deteniéndose en los registros financieros. «Esto muestra pagos regulares de tus cuentas personales hacia los gastos de la hacienda, hipoteca, impuestos, costos de mantenimiento». Me miró bruscamente. «¿Tus padres no saben de esto?» «No», respondí. Mi abuelo estipuló que el fideicomiso permaneciera confidencial a menos que las circunstancias requirieran su divulgación. Estaba preocupado por la gestión financiera de mis padres y quería asegurar la preservación de la encina independientemente de sus decisiones. Germán se recostó, absorbiendo las implicaciones. «Entonces, la transferencia que tu padre me ha instruido ejecutar no puede proceder legalmente sin tu aprobación como fiduciaria». «Precisamente», terminé por él. «Mis padres no pueden transferir una propiedad que no poseen realmente». Una mezcla complicada de emociones cruzó el rostro de Germán. Preocupación profesional por la búsqueda de título fallida, evidente incomodidad por tener que dar esta noticia a mi padre, su jefe, y lo que parecía ser una genuina admiración por mi enfoque directo. «Esto crea una situación difícil para todos los involucrados», dijo cuidadosamente. «Lo entiendo, por eso vine a ti primero en lugar de simplemente esperar a que la transferencia chocara con este obstáculo. Me gustaría trabajar juntos en cómo comunicar esto a mi familia,
Germán asintió lentamente, el respeto profesional evidente en su expresión. Aprecio esa consideración. Esto podría haber sido mucho más problemático si se descubriera más adelante en el proceso. Hizo una pausa, considerando. ¿Qué esperas lograr exactamente aquí, Alejandra? ¿Pretendes bloquear la transferencia permanentemente? Era la pregunta central. ¿Qué quería realmente que pasara con la encina? En los días desde que descubrí los planes de mis padres, había estado tan enfocada en la injusticia de sus acciones que no había articulado completamente mi propia visión para el futuro de la hacienda. Mi principal preocupación es asegurar que la encina se preserve de acuerdo con las intenciones de mi abuelo, dije pensativamente. El fideicomiso me otorga autoridad legal para determinar el futuro de la hacienda, pero no estoy opuesta a que mi hermano y su familia vivan allí, siempre que entiendan y respeten la importancia histórica de la propiedad y las realidades financieras de mantenerla. En otras palabras, quieres reconocimiento de tu rol y participación en cómo se gestiona la propiedad de ahora en adelante, resumió Germán, junto con el reconocimiento del apoyo financiero que he proporcionado durante la última década, añadí. Mi familia ha estado operando bajo malentendidos sobre su situación financiera y la propiedad de la encina. Antes de que se tomen decisiones sobre el futuro de la hacienda, esos malentendidos deben corregirse. Germán revisó los documentos nuevamente, esta vez con un ojo más estratégico. Este fideicomiso te da un apalancamiento significativo. Tu padre no estará contento cuando se entere de esto. Sonreí ligeramente. Estoy familiarizada con las reacciones de mi padre a que sus planes sean interrumpidos. ¿Cómo te gustaría proceder?, preguntó Germán, pasando al modo de resolución de problemas. ¿Prefieres que informe a tu padre sobre el fideicomiso directamente? ¿O te gustaría abordar esto con tu familia primero? Había pensado mucho en esto. Creo que sería mejor que viniera de mí, en un entorno familiar, contigo presente en tu capacidad como abogado de la transferencia. Tu presencia profesional ayudará a establecer la realidad legal de la situación y posiblemente moderará las reacciones de mis padres. Germán asintió pensativamente. Un enfoque razonable. ¿Cuándo te gustaría tener esta reunión? A lo antes posible. Mientras más esperamos, más avanza el proceso de transferencia y más embarazoso se vuelve para todos cuando se detiene. Germán revisó su calendario. Puedo hacerme disponible mañana por la noche. ¿Te gustaría que organice la reunión en la casa de tus padres, en la encina? Sí, decidí. La encina es el escenario apropiado para esta conversación. La hacienda misma, después de todo, es el corazón del asunto. Mientras Germán tomaba notas sobre el arreglo, sentí una curiosa sensación de calma. Después de una década de apoyo silencioso y años de ser subvalorada por mi familia, finalmente estaba tomando el control de la narrativa. Lo que ocurriera mañana por la noche cambiaría para siempre la dinámica familiar, pero la verdad, aunque incómoda, era necesaria para avanzar con integridad. Contactaré a tu padre y sugeriré una reunión familiar sobre la transferencia de la encina, dijo Germán, cerrando su libreta. No mencionaré el fideicomiso específicamente. Esa revelación debe venir de ti. Gracias, dije, levantándome de mi asiento. Aprecio tu profesionalismo al manejar esta situación delicada. Germán se levantó también, extendiendo su mano. Debo decir, Alejandra, esto no es lo que esperaba de nuestra reunión. Has presentado una situación potencialmente conflictiva con una compostura notable. He tenido un buen maestro en ese sentido, respondí, pensando en mi abuelo Horacio. Horacio Mendoza creía que la forma en que manejamos verdades difíciles revela más sobre nuestro carácter que cómo celebramos victorias fáciles. Mientras salía de la oficina de Germán y bajaba en el ascensor al nivel del suelo, sentí un peso levantándose. Por primera vez desde que supe de los planes de mis padres para transferir la encina, no estaba simplemente reaccionando a eventos fuera de mi control. Había tomado la iniciativa, eligiendo revelar la verdad en mis propios términos, en lugar de permitir que emergiera de maneras que podrían ser aún más dañinas para mi familia. Mañana por la noche traería confrontación, probablemente enojo, posiblemente incluso un distanciamiento temporal de mis padres y hermano.
pero también traería honestidad, el primer paso hacia cualquier nueva relación que pudiera ser posible una vez que la verdad sobre la encina fuera reconocida. Mientras salía al sol de la tarde, me encontré anticipando el mañana con una extraña mezcla de aprensión y alivio. El secreto que había llevado durante una década estaba a punto de ser revelado, y lo que ocurriera después lo enfrentaría no como la hija pasada por alto, sino como la fiduciaria en la que mi abuelo había creído que podía convertirme, equilibrada, decidida y preparada para proteger lo que más importaba. El martes pasó en un torbellino de anticipación. Germán había confirmado nuestra reunión en la encina para las 7:00 de esa noche, informando a mis padres que necesitábamos discutir consideraciones legales importantes respecto a la transferencia de la propiedad. Pasé el día en el museo en un estado de hiperconcentración, canalizando mi energía nerviosa en finalizar los detalles de la exposición con una eficiencia inusual. A las 6:30, estaba conduciendo a través de las puertas de la encina, la documentación del fideicomiso segura en mi maletín. Había elegido mi atuendo cuidadosamente. Un vestido burdeos profundo que proyectaba confianza sin parecer confrontacional. El color tenía un significado personal. Era el favorito de mi abuelo Horacio, y usarlo se sentía como llevar su apoyo silencioso conmigo. Esta vez, estacioné en el círculo principal de entrada, justo frente a la casa. No más relegarme a posiciones secundarias. Esta noche, ocuparía el rol central que me correspondía legítimamente. El auto de Germán llegó justo cuando salía del mío. Lucía impecablemente profesional con un traje gris a medida, llevando su propia cartera de cuero. La gravedad de su expresión confirmaba que entendía la importancia de la noche por delante. ¿Estás lista para esto?, preguntó mientras caminábamos juntos hacia la entrada. Tan lista como nunca estaré, respondí, sorprendiéndome con la firmeza en mi voz. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar el timbre, su sonrisa vacilando ligeramente al ver a Germán a mi lado. Alejandra, señor Salazar, no esperábamos que llegaran juntos. Teníamos algunos asuntos preliminares que discutir, dije suavemente, pasando junto a ella hacia el vestíbulo. Mi padre y Javier esperaban en la biblioteca, la misma habitación cuya restauración del techo había financiado. La ironía no se me escapó. Mi padre estaba cerca de la chimenea, su postura dominante comunicando su suposición de control. Javier ocupaba la vieja silla de cuero de mi abuelo, otra usurpación simbólica que de repente parecía adecuada para esta noche de revelaciones. Alejandra, asintió mi padre. Luego volvió su atención a Germán. Germán, no esperaba que trajeras a Alejandra contigo para esta discusión. En realidad, Eduardo, respondió Germán con cuidadoso profesionalismo. Alejandra organizó esta reunión. Hay asuntos relacionados con la encina que requieren la atención inmediata de la familia. La confusión cruzó el rostro de mi padre. No entiendo. El papeleo de la transferencia está avanzando según lo planeado, ¿no es así? Eso es lo que necesitamos discutir, intervine, moviéndome al centro de la habitación. Quizás deberíamos sentarnos todos. Mi madre se unió a nosotros, sentándose en el brazo del sofá mientras lanzaba miradas preocupadas entre mi padre y yo. Catalina estaba notablemente ausente, un detalle que sugería que Javier no había considerado esta reunión lo suficientemente significativa como para incluir a su esposa. ¿Dónde está Catalina?, pregunté, ganando tiempo brevemente mientras ordenaba mis pensamientos. Está reunida con el diseñador de interiores, respondió Javier despectivamente. La pondré al día después si hay algo relevante. Casi me reí de la ironía. Catalina planeando renovaciones para un hogar que nunca poseería legalmente, al menos no de la manera que habían anticipado. Con todos sentados, Germán me miró, deferiendo la apertura de nuestra discusión. Esta era mi revelación para hacer. Pedí esta reunión porque hay algo importante sobre la encina que todos necesitan saber. Comencé, mi voz tranquila a pesar del latido acelerado de mi corazón. Algo que impacta directamente la transferencia de la propiedad que están intentando ejecutar. La expresión de mi padre se oscureció. ¿De qué estás hablando, Alejandra? Abrí mi maletín y saqué la documentación del fideicomiso,
colocándola en la mesa de café entre nosotros. Hace 15 años, el abuelo Horacio estableció un fideicomiso que tiene el título legal de la Hacienda La Encina. He sido la única fiduciaria de este fideicomiso desde que cumplí 21 años. El silencio que siguió fue absoluto. Mi padre miró fijamente los documentos, como si pudieran desaparecer si apartaba la vista. La mano de mi madre voló a su garganta en un gesto de sorpresa que había visto innumerables veces durante mi infancia. Javier se inclinó hacia adelante, la frente fruncida en confusión, y los primeros destellos de ira. «Eso es imposible», dijo finalmente mi padre, su voz peligrosamente baja. Mi padre nunca habría hecho algo así sin informarme. «Informó a alguien», respondí con firmeza. Walterio Jiménez manejó todos los arreglos legales. El fideicomiso se mantuvo intencionalmente confidencial hasta que las circunstancias requirieran su divulgación. Germán carraspeó. «He revisado la documentación minuciosamente, Eduardo. El fideicomiso Horacio Mendoza es el propietario legal de La Encina. La propiedad fue transferida de los nombres de tus padres al fideicomiso hace 15 años, con Alejandra nombrada como fiduciaria una vez que alcanzó los 21 años. El rostro de mi padre enrojeció de ira. «Esto es absurdo. Algún tipo de error o malentendido». «No hay error», dije, empujando los registros financieros hacia él. «Durante los últimos 10 años he estado pagando la hipoteca de La Encina, cubriendo impuestos sobre la propiedad, financiando trabajos de mantenimiento y restauración, todo a través del fideicomiso, por lo que nunca lo supieron». Mi madre jadeó. «¿Has estado pagando la hipoteca? ¿Pero cómo? ¿Por qué?» «Porque el abuelo sabía que la hacienda era financieramente vulnerable», expliqué, manteniendo mi voz nivelada. «Entendió que tú y papá estaban luchando para mantenerla incluso hace 15 años, y previó que esos desafíos solo aumentarían». Javier agarró los registros financieros, escaneándolos con creciente incredulidad. «Esto muestra cientos de miles de pesos en pagos a lo largo de los años. ¿De dónde sacaste este tipo de dinero?» «Viví modestamente. Invertí cuidadosamente. Prioricé La Encina sobre lujos personales», dije simplemente. «Todo lo que no podía cubrir con mi salario lo complementé con el portafolio de inversiones que el abuelo dejó en el fideicomiso». Mi padre comenzó a hojear el documento del fideicomiso, su formación legal permitiéndole captar rápidamente sus implicaciones. Su expresión pasó de la incredulidad a una furia fría. «Entonces, has estado controlando secretamente La Encina mientras nos hacías creer que seguía siendo nuestra», dijo, su voz peligrosamente baja. «¿Jugando con nosotros como si fuéramos tontos todos estos años?» «No es así como lo veo», contrarresté. «He estado preservando nuestro legado familiar mientras respetaba los deseos de confidencialidad del abuelo. El fideicomiso especificaba que su existencia debía permanecer privada, a menos que las circunstancias requirieran su divulgación». «¿Circunstancias como nosotros dando la propiedad a Javier?», concluyó mi madre, su voz pequeña. «Precisamente», confirmó Germán. «Intentar transferir una propiedad que no poseen legalmente requirió revelar la existencia del fideicomiso». Javier golpeó los registros financieros sobre la mesa. «Esto es absurdo. Papá, debe haber alguna manera de desafiar esto. No puede simplemente aparecer y reclamar que La Encina es suya después de que hemos hecho planes para tomar el control. No se trata de reclamar la propiedad», lo corregí. «Se trata de reconocer la realidad legal que ha existido durante 15 años. La Encina está en un fideicomiso, conmigo como la fiduciaria responsable de asegurar su preservación». Mi padre se volvió hacia Germán, su máscara profesional cayendo para revelar una ira cruda. «Tú eres mi abogado. Arregla esto». Germán mantuvo su compostura admirablemente. «Eduardo, estoy manejando la transferencia de La Encina en nombre del bufete, pero en esta situación tengo una obligación ética de reconocer los instrumentos legales legítimos. Este fideicomiso es válido y vinculante. No pueden transferir una propiedad que no poseen». «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó mi madre, mirando entre Germán y yo. ¿Significa esto que Javier y Catalina no pueden vivir en La Encina después de todo?
Era la pregunta que había anticipado, la que me permitiría pasar de la revelación a la resolución. Eso depende, dije cuidadosamente. El fideicomiso me otorga autoridad para determinar el futuro de la encina, pero no estoy opuesta a que Javier y su familia vivan aquí bajo ciertas condiciones. Javier rió amargamente. ¿Condiciones? ¿Vas a dictar términos sobre nuestro hogar familiar? Nuestro hogar familiar, enfaticé. No exclusivamente tuyo. La encina pertenece al legado Mendoza, que he estado protegiendo silenciosamente durante una década mientras tú construías tu carrera y planeabas renovaciones para una propiedad que no posees. ¿Qué condiciones?, preguntó mi padre, su mente legal ya calculando posibles compromisos. Tomé una respiración profunda. Este era el momento de articular lo que realmente quería, no solo para la encina, sino para la relación de nuestra familia de ahora en adelante. Primero, reconocimiento de la existencia del fideicomiso y mi rol como fiduciaria, sin desafíos legales ni intentos de socavar los deseos de mi abuelo. Comencé. Segundo, establecimiento de un consejo familiar para tomar decisiones importantes sobre el mantenimiento y la preservación de la encina, con mi voto teniendo la autoridad final, como se especifica en el fideicomiso. Hice una pausa, evaluando sus reacciones. La expresión de mi padre permaneció pétrea, pero estaba escuchando. Javier parecía beligerante, pero contenido. Mi madre simplemente parecía abrumada. Tercero, continué. Transparencia financiera. Si Javier y Catalina desean vivir en la encina, deben contribuir sustancialmente a su mantenimiento. No más aprovecharse de mis contribuciones mientras gastan lujosamente en autos de lujo y vacaciones. ¿Y cómo te atreves?, comenzó Javier, pero mi padre levantó una mano para silenciarlo. Continúa, Alejandra, dijo con brusquedad. Finalmente, respeto por el carácter histórico de la encina. Cualquier renovación o cambio debe ser aprobado por el Consejo Familiar, con prioridad dada a preservar la integridad arquitectónica y la importancia histórica de la hacienda. Mi padre me miró con una nueva expresión calculadora. ¿Y si aceptamos estos términos? Entonces Javier y Catalina pueden hacer de la encina su residencia principal, dije. El fideicomiso permite la ocupación familiar de la propiedad mientras mantiene su estado protegido. No tengo deseo de excluir a nadie de la encina. Solo quiero asegurar que reciba el cuidado y el respeto que merece. ¿Y si nos negamos?, desafió Javier. Lo miré fijamente. Entonces ejerceré mi autoridad como fiduciaria para convertir la encina en una fundación histórica con acceso familiar limitado. El abuelo incluyó esa opción en el fideicomiso como último recurso si la cooperación familiar resultaba imposible. La amenaza quedó en el aire, potente pero no agresiva. No buscaba castigarlos, solo proteger lo que importaba. Germán intervino diplomáticamente. Quizás todos necesitan tiempo para procesar esta información antes de tomar decisiones. La transferencia no puede proceder como está planeada, pero claramente hay espacio para un arreglo familiar que respete tanto los requisitos legales del fideicomiso como la conexión de todos con la encina. Mi padre se levantó abruptamente. Necesito hablar con Gualterio Jiménez. Si este fideicomiso realmente existe como se describe, tiene mucho que explicar sobre mantenerlo en secreto todos estos años. Gualterio estaba siguiendo las instrucciones explícitas de mi abuelo, le recordé. Su obligación profesional era con su cliente, el abuelo, no contigo. La mandíbula de mi padre se tensó, pero no discutió más. Javier, necesitamos discutir esto en privado. Germán, espero un informe completo sobre nuestras opciones legales mañana por la mañana. Germán asintió, pero añadió cuidadosamente. Prepararé un análisis, Eduardo, pero debo señalar que el fideicomiso parece legalmente sólido. Tus opciones pueden limitarse a trabajar dentro de sus parámetros en lugar de desafiar su validez. Mientras mi padre y Javier se preparaban para salir de la habitación, mi madre se acercó a mí, su expresión una mezcla compleja de dolor y desconcierto. Todos estos años, dijo en voz baja, has estado cargando con esta responsabilidad sola.
¿Por qué no nos dijiste que estabas pagando por la encina? La pregunta simple atravesó mi compostura cuidadosamente mantenida. ¿Me habrían creído si lo hubiera hecho? ¿Habrían reconocido lo que esa contribución significaba? ¿O habría sido descartada como solo Alejandra siendo dramática, como tantas de mis preocupaciones han sido a lo largo de mi vida? Mi madre retrocedió ante la precisión de mi evaluación. Te hemos subestimado, admitió suavemente. Yo te he subestimado. Era un pequeño reconocimiento, pero más de lo que había esperado de esta confrontación inicial. Mientras mis padres y Javier se iban para continuar su discusión en otra parte de la casa, Germán recogió sus documentos y se volvió hacia mí. Manejaste eso notablemente bien, observó. Muchas personas habrían usado esta revelación como una oportunidad para la venganza, en lugar de la resolución. La venganza nunca ha sido mi objetivo, respondí, de repente exhausta ahora que la adrenalina se desvanecía. Solo quiero verdad y reconocimiento, para mí y para lo que la encina representa. Germán asintió pensativamente. Por lo que vale, creo que lograste ambos esta noche. El camino por delante no será fácil, pero has creado la posibilidad de algo mejor de lo que existía antes. Mientras conducía alejándome de la encina esa noche, la gran casa antigua retrocediendo en mi retrovisor, me sentí extrañamente aliviada. El secreto que había llevado tanto tiempo finalmente estaba a la vista. La reacción inicial había sido predeciblemente difícil, pero debajo de la ira y la sorpresa, había vislumbrado algo inesperado. La primera apertura tentativa hacia una relación más honesta con mi familia. Lo que ocurriera después, lo enfrentaríamos con la verdad entre nosotros, ya no oscurecida por secretos o suposiciones. Por primera vez en años, me sentía no solo como la guardiana silenciosa de la encina, sino como su legítima administradora, abiertamente reconocida e imposible de ignorar. La mañana después de la revelación en la encina, llegó con una quietud inesperada. Había anticipado un aluvión inmediato de llamadas y mensajes de mi familia, demandas de más explicaciones, acusaciones de traición, tal vez incluso amenazas de acción legal. En cambio, mi teléfono permaneció en silencio, mientras pasaba por mi rutina matutina y me dirigía al museo. Este silencio era más inquietante que una confrontación. Sugería deliberación, planificación, una respuesta calculada que se estaba formulando a puertas cerradas. Mi familia nunca había sido conocida por su paciencia o moderación, cuando sus expectativas eran desafiadas. Esta contención inusual señalaba que algo significativo estaba en marcha. A mediodía, justo cuando revisaba propuestas de adquisición en mi oficina, mi asistente Marcos llamó a mi puerta. «Hay un Walterio Jiménez aquí para verte. No tiene cita, pero dice que es urgente». Walterio raramente dejaba su oficina estos días, prefiriendo que los clientes acudieran a él. Su presencia en el museo indicaba que algo extraordinario había ocurrido. «Hazlo pasar», dije rápidamente, despejando espacio en mi escritorio. Walterio entró lentamente, su edad más evidente hoy de lo que había notado en nuestras reuniones recientes. Llevaba su maletín de cuero gastado, el mismo que había usado desde que tengo memoria, y su expresión era grave. «Alejandra», dijo, sentándose en la silla frente a mí. «Acabo de venir de una reunión de 3 horas con tu padre y Javier. Pensé que deberías saber qué pasó de inmediato, en lugar de esperar a escuchar su versión». Mi estómago se tensó. ¿Están desafiando el fideicomiso? Walterio negó con la cabeza. Lo consideraron. Tu padre hizo que uno de los especialistas en herencias del bufete revisara la documentación minuciosamente, pero el fideicomiso es inquebrantable. Horacio fue meticuloso en su construcción, y tu gestión ha sido ejemplar. No hay fundamentos para un desafío que resista el escrutinio legal. El alivio me invadió, rápidamente seguido por el cansancio. Entonces, ¿qué querían de ti? Walterio suspiró. Información, principalmente. Tu padre estaba disgustado porque mantuve la existencia del fideicomiso en secreto todos estos años. Le recordé que estaba obligado por la confidencialidad del cliente y que Horacio era mi cliente en este asunto, no Eduardo Mendoza. Podía imaginar la reacción de mi padre a esa declaración.
Siempre había esperado un trato preferencial de todos en su órbita, especialmente de aquellos con conexiones de larga data con la familia Mendoza. Una vez que aceptó esa realidad, continuó Walterio, pasamos a discutir opciones para avanzar. Alejandra, debo prepararte. Aún no están listos para aceptar tus condiciones tal como las expusiste anoche. Esperaba resistencia, reconocí. ¿Qué están proponiendo en cambio? Walterio abrió su maletín y sacó un documento. Han redactado una contrapropuesta. Las disposiciones principales son estas. Reconocen la existencia del fideicomiso y tu rol como fiduciaria, pero quieren que el consejo familiar tenga un poder de voto igual entre todos los miembros, con disputas sometidas a arbitraje independiente en lugar de resueltas por tu autoridad unilateral. Consideré esto cuidadosamente. Eso socava el propósito fundamental del fideicomiso: asegurar que las decisiones sobre la encina estén guiadas por principios de preservación en lugar de conveniencia o tendencias pasajeras. Se lo señalé, asintió Walterio. También han propuesto un arreglo financiero diferente. En lugar de requerir que Javier y Catalina contribuyan directamente al mantenimiento de la encina, sugieren establecer una fundación familiar separada, financiada principalmente por tu padre, con Javier contribuyendo anualmente a medida que avanza su carrera. Esta fundación manejaría todos los gastos de la encina de ahora en adelante, liberándote de esa carga. La propuesta estaba inteligentemente construida para parecer generosa, mientras en realidad disminuía mi control. Si una fundación separada manejaba las finanzas de la encina, mi década de contribuciones se convertiría en algo meramente histórico en lugar de una demostración continua de compromiso. ¿Y la estipulación sobre el carácter histórico?, pregunté. Han aceptado restricciones en modificaciones externas, pero quieren mayor flexibilidad para los espacios interiores, particularmente en el ala este donde Javier y Catalina planean vivir. Me recosté en mi silla, procesando estas contrapropuestas. No eran del todo irrazonables, pero representaban una dilución significativa de la intención del fideicomiso y mi autoridad como fiduciaria. Hay una cosa más, Alejandra, dijo Walterio, su expresión suavizándose. Tu padre compartió algo que creo que debes saber. Las presiones financieras sobre tus padres han sido más severas de lo que te diste cuenta. Tu padre tomó algunas decisiones de inversión desafortunadas hace varios años que agotaron gran parte de sus ahorros para el retiro. Han estado viviendo principalmente de sus ingresos reducidos y del valor decreciente de activos que no están ligados a la encina. Esta revelación cambió mi comprensión de ciertos patrones que había observado. La ansiedad creciente de mi madre sobre los gastos, el horario de trabajo intensificado de mi padre a pesar de su edad, su creciente dependencia de Javier para ciertos lujos que antes se proporcionaban ellos mismos. Entonces necesitaban que Javier se hiciera cargo de la encina, porque ya no pueden permitirse mantenerla, concluí, incluso con mis contribuciones a través del fideicomiso. Walterio asintió. Esas contribuciones han evitado una ejecución hipotecaria o una venta forzada, pero no han sido suficientes para estabilizar completamente la situación financiera de la hacienda. Tus padres han estado cubriendo brechas silenciosamente con préstamos y crédito que se están volviendo cada vez más insostenibles. Esto explicaba mucho sobre su desesperación por transferir la propiedad rápidamente y su conmoción al enterarse del fideicomiso. No se trataba solo de favorecer a Javier, era sobre supervivencia financiera, disfrazada de planificación de sucesión familiar. ¿Por qué no acudieron a mí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Orgullo, prejuicio sobre tus elecciones de carrera, involuntad de admitir el fracaso financiero a la hija que siempre han visto como poco práctica, dijo Walterio diplomáticamente. Tu padre no encuentra fácil la vulnerabilidad, especialmente contigo. Siempre ha sentido que juzgas sus elecciones a través de la lente de tu abuelo. Había una verdad incómoda en esa evaluación. Había heredado más que el ojo de mi abuelo Horacio para la preservación. También había absorbido su visión crítica de las decisiones financieras y prioridades de mi padre. ¿Qué crees que debería hacer?, pregunté, valorando la perspectiva de Walterio como alguien que había conocido a mi familia durante generaciones. Walterio consideró la pregunta cuidadosamente. Legalmente,
Tienes todo el poder en esta situación. El fideicomiso te otorga autoridad para rechazar su contrapropuesta por completo y hacer cumplir tus condiciones originales. Pero sugeriría que consideres qué resultado serviría mejor no solo a la preservación de la encina, sino a la posibilidad de sanar las relaciones familiares. ¿Crees que debería ceder? Dije, no como una acusación, sino como una aclaración. Creo que deberías negociar desde una posición de fuerza, pero con una apertura a soluciones que aborden preocupaciones legítimas de ambos lados, respondió Gualterio. Tu abuelo valoraba profundamente la encina, pero también valoraba la armonía familiar. Colocó la hacienda en tus manos porque confiaba en tu juicio, no solo sobre la preservación histórica, sino sobre las relaciones humanas. Consideré las palabras de Gualterio, recordando conversaciones con mi abuelo en la biblioteca de la encina. De hecho, había hablado de la hacienda como un punto de encuentro potencial para futuras generaciones de Mendoza, no como una fortaleza de soledad o un arma en luchas de poder familiares. Han solicitado una reunión mañana por la noche, continuó Gualterio. Todos los involucrados, incluyendo a Catalina esta vez, en la encina, me han pedido que asista como facilitador neutral, dado mi conexión tanto con el fideicomiso como con la historia más amplia de la familia. ¿Y Germán Salazar? Pregunté. No estará presente. Tu padre siente que su doble rol como abogado de la familia y consejero de la transferencia crea conflictos de intereses. Eso no fue sorprendente. Mi padre querría minimizar los testigos externos a las negociaciones familiares, particularmente aquellos que reportaban a él profesionalmente. Estaré allí, decidí. Pero me gustaría llevar a alguien también, alguien que entienda la preservación histórica y pueda hablar sobre la importancia arquitectónica de la encina. Gualterio alzó una ceja. ¿Tienes a alguien específico en mente? Doctora Elena Negrete, de la Sociedad de Preservación Histórica. Realizó la evaluación del valor histórico de la encina cuando estaba organizando la restauración del techo de la biblioteca. Entiende lo que es verdaderamente especial sobre la hacienda y puede proporcionar experiencia objetiva sobre las prioridades de preservación versus áreas donde la modernización no comprometerá la integridad. Gualterio asintió aprobatoriamente. Una adición sabia. Tener una perspectiva experta podría ayudar a despersonalizar algunas de las decisiones más controvertidas. Mientras Gualterio se preparaba para irse, se detuvo en la puerta de mi oficina. Alejandra, independientemente de cómo se desarrolle la reunión de mañana, quiero que sepas que Horacio estaría inmensamente orgulloso de cómo has manejado esta situación. Has mostrado exactamente la combinación de principios y pragmatismo que él esperaba fomentar en ti. Después de que Gualterio se fue, permanecí en mi escritorio, contemplando las complejidades de la situación ante mí. La revelación sobre las dificultades financieras de mis padres añadió una dimensión que no había apreciado completamente. Su intento de transferir la encina a Javier no era simplemente favoritismo o desprecio por mi conexión con la hacienda. También era un intento desesperado de resolver problemas financieros crecientes mientras mantenían la apariencia de control y prosperidad. Comprender esto no excusaba sus acciones, ni justificaba los años de pasar por alto mis contribuciones, pero proporcionaba un contexto que podría ayudar a forjar un camino hacia adelante. Esto no se trataba solo de afirmar mis derechos como fiduciaria. Se trataba de encontrar una solución que preservara tanto la encina como la posibilidad de una dinámica familiar más saludable. Pasé el resto de la tarde redactando notas para la próxima reunión, identificando áreas donde podía ceder razonablemente y otras donde los principios fundamentales del fideicomiso debían mantenerse. Para cuando dejé el museo esa noche, había desarrollado un marco claro para las negociaciones, uno que reconocía las preocupaciones legítimas de mi familia mientras protegía la visión de mi abuelo Horacio para el futuro de la encina. Mi plan era equilibrado, pero firme. Aceptaría ciertas modificaciones a mis condiciones originales, pero no comprometería la autoridad del fideicomiso ni la preservación histórica de la hacienda. Esa noche contacté a la doctora Elena Negrete, quien aceptó asistir a la reunión en la encina. Su presencia no solo aportaría credibilidad técnica, sino que también serviría como un recordatorio objetivo de lo que estaba en juego. No solo una propiedad familiar, sino un tesoro histórico que merecía protección cuidadosa. Elena prometió llevar un informe que había preparado durante la restauración del techo de la biblioteca,
detallando el valor arquitectónico de la hacienda y las mejores prácticas para su conservación. Mientras me preparaba para dormir, revisé una vez más la carta de mi abuelo Horacio. Sus palabras sobre la fuerza de carácter y la responsabilidad resonaban más que nunca. Me había confiado la encina, no solo por mi amor por la historia, sino porque creía que podía navegar las complejidades humanas de nuestra familia con integridad. Mañana sería una prueba de esa confianza. El miércoles por la noche, llegué a la encina con la doctora Elena Negrete a mi lado. Elena, una mujer de unos 50 años con una presencia tranquila pero autoritaria, llevaba un maletín con sus informes y una tableta con imágenes de referencia de la hacienda. Yo llevaba mi propia carpeta, ahora ampliada con notas detalladas sobre mi propuesta revisada y copias adicionales de la documentación del fideicomiso. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban sobre las encinas centenarias y la hacienda se alzaba majestuosa bajo la luz de la luna. Mientras estacionaba en el círculo principal de entrada, sentí una conexión renovada con este lugar. No era solo mi hogar de infancia, era un testimonio del legado que mi abuelo había confiado en mí para proteger. Mi madre nos recibió en la puerta, su expresión más cálida que la noche anterior, aunque todavía teñida de cautela. Alejandra, gracias por venir. Y usted debe ser la doctora Negrete. Bienvenida a la encina. Es un honor estar aquí, respondió Elena, su tono profesional pero genuino. Esta hacienda es una de las joyas arquitectónicas de la región. Seguimos a mi madre hasta la biblioteca, donde mi padre, Javier, Catalina y Walterio ya estaban reunidos. La ausencia de Germán Salazar era notable, confirmando la decisión de mi padre de mantener esta discusión estrictamente familiar. Javier estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mientras Catalina estaba sentada rígidamente en el sofá, su expresión ilegible. Mi padre ocupaba la silla principal, su postura proyectando control, aunque sus ojos traicionaban una fatiga que no había notado antes. Walterio me saludó con un leve asentimiento, una señal silenciosa de apoyo. Buenas noches, Alejandra. Doctora Negrete, gracias por unirse a nosotros. Creo que su experiencia será invaluable esta noche. Espero poder ofrecer claridad sobre las prioridades de preservación de la encina, dijo Elena, tomando asiento a mi lado. Mi padre carraspeó, tomando la iniciativa. Alejandra, después de nuestra discusión de anoche y la reunión con Walterio, hemos considerado tu posición y la existencia del fideicomiso. Aunque seguimos sorprendidos por las acciones de mi padre, reconocemos que el fideicomiso es legalmente vinculante. Queremos encontrar una solución que funcione para todos. Su tono era mesurado, pero detecté un trasfondo de resentimiento. Estaba claro que aceptar el fideicomiso iba en contra de su orgullo, pero la falta de opciones legales lo había obligado a negociar. Me alegra escuchar eso, respondí, manteniendo mi voz neutra. También quiero una solución que respete el legado de la encina y permita que nuestra familia siga conectada con ella. He revisado su contrapropuesta y estoy preparada para discutir un compromiso, pero primero me gustaría que la doctora Negrete comparta su perspectiva sobre la importancia histórica de la hacienda. Elena abrió su tableta y comenzó una presentación concisa, proyectando imágenes en una pantalla portátil que había traído. Mostró detalles del diseño colonial original de la encina, los elementos arquitectónicos únicos y los artefactos históricos dentro de la casa, como la escalera tallada a mano y los vitrales de la capilla. Explicó cómo la hacienda representaba un raro ejemplo de arquitectura del siglo XIX en México, con restauraciones previas, muchas de las cuales yo había financiado, que habían preservado su autenticidad. La encina no es solo un hogar familiar, concluyó Elena. Es un sitio de importancia cultural que merece protección cuidadosa. Cualquier modernización debe equilibrarse con un compromiso firme de preservar sus características definitorias. El rostro de Catalina se tensó ante la mención de restricciones a la modernización, pero no dijo nada. Javier, sin embargo, no pudo contenerse. Apreciamos la historia, doctora Negrete, pero también queremos que la encina sea un hogar funcional para nuestra familia. No podemos vivir en un museo. No estoy sugiriendo que lo hagan.
respondió Elena con calma. Hay formas de integrar comodidades modernas sin comprometer la integridad histórica. Por ejemplo, el ala este, que entiendo planean renovar, podría actualizarse con materiales y diseños que complementen el estilo original. Mi padre asintió, aparentemente impresionado por la practicidad de Elena. Eso es útil. Alejandra, ¿cuál es tu posición respecto a nuestra contrapropuesta? Saqué mi carpeta y distribuí copias de mi propuesta revisada. He considerado sus sugerencias y estoy dispuesta a hacer ajustes, pero hay principios no negociables que reflejan las intenciones del abuelo Horacio. Permítanme detallar mi posición. Comencé con el consejo familiar. Acepto un consejo con poder de voto igual entre los miembros, pero con una condición: que un representante de la Sociedad de Preservación Histórica, como la doctora Negrete, tenga un voto permanente para asegurar que las decisiones prioricen la preservación. En caso de empate, mi voto como fiduciaria romperá la igualdad, como se estipula en el fideicomiso. Javier frunció el ceño, pero mi padre levantó una mano para silenciar cualquier interrupción. Continúa. Sobre el arreglo financiero, proseguí. Apoyo la idea de una fundación familiar para manejar los gastos de la encina, pero debe ser transparente y auditada anualmente. Estoy dispuesta a contribuir con una parte de los fondos del fideicomiso para establecerla, pero espero que todos los residentes de la encina, incluido Javier, aporten proporcionalmente según sus ingresos. No más cargas desiguales. Miré a mi madre, quien asintió ligeramente, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y culpa. La revelación de Gualterio sobre las dificultades financieras de mis padres me había ayudado a enmarcar esta condición como una solución colaborativa en lugar de una acusación. Finalmente, respecto a las renovaciones, concluí. Estoy abierta a modernizar el ala este, pero cualquier cambio debe ser revisado por el Consejo Familiar y cumplir con las directrices de preservación de la doctora Negrete. Propongo que contratemos a un arquitecto especializado en restauraciones históricas para trabajar con Javier y Catalina en sus planes. Hice una pausa, evaluando las reacciones. Mi padre parecía estar calculando. Javier estaba visiblemente frustrado, y Catalina mantenía una expresión neutral, aunque sus manos apretadas en su regazo sugerían tensión. Mi madre, por primera vez, parecía genuinamente esperanzada. Gualterio intervino. Creo que esta propuesta equilibra los deseos de todos mientras honra las intenciones de Horacio. Eduardo, Javier, ¿cuál es su respuesta? Mi padre se tomó un momento antes de hablar. Alejandra, tu enfoque es más razonable de lo que esperaba después de anoche. Reconozco que subestimamos tu compromiso con la encina y el alcance de tus contribuciones. Hizo una pausa, claramente luchando con las palabras. Acepto el consejo familiar con el representante de preservación y tu voto decisivo en empates. También apoyo la fundación familiar, aunque necesitaré tiempo para evaluar cuánto puedo contribuir dado nuestra situación actual. La admisión velada de sus problemas financieros fue un paso significativo para él. Asentí, agradecida por su disposición a ser vulnerable, aunque fuera mínimamente. Javier, sin embargo, no estaba listo para ceder. Esto sigue sintiéndose como si Alejandra tuviera todo el poder. ¿Por qué deberíamos aceptar un consejo donde ella tiene la última palabra? La encina es tan mía como suya. Javier, dije con firmeza. La encina no le pertenece a nadie individualmente. Pertenece al legado Mendoza, y el abuelo me nombró fiduciaria porque confiaba en mi juicio para protegerlo. He pasado una década demostrando esa confianza. Si quieres vivir aquí, tienes que aceptar que este es un esfuerzo colectivo, no un regalo para que hagas lo que quieras. Catalina habló por primera vez, su voz tranquila pero puntiaguda. Alejandra, entiendo que has hecho mucho por la encina, pero también tienes que entender nuestro lado. Queremos criar a nuestros hijos aquí, hacer de esto nuestro hogar. ¿No podemos encontrar un término medio donde todos nos sintamos respetados? Su apelación era justa, y me dio la oportunidad de mostrar flexibilidad. Por eso estoy abierta a sus planes para el ala este,
y a trabajar con un arquitecto que pueda equilibrar sus necesidades con la preservación. No quiero que la encina sea un museo donde no puedan vivir cómodamente. Solo quiero que siga siendo la encina, no una versión modernizada y reconocible. Mi madre se inclinó hacia adelante. Creo que todos queremos lo mismo, aunque lo expresemos de manera diferente. Alejandra, tu propuesta parece un buen punto de partida. ¿Podemos acordar trabajar en los detalles juntos, como familia? Era la primera vez en años que mi madre me incluía explícitamente en la idea de familia de una manera que se sentía genuina. Sí, respondí. Estoy comprometida a hacer que esto funcione, pero necesitamos honestidad y respeto mutuo para avanzar. Mi padre asintió lentamente. Entonces estamos de acuerdo en principio. Walterio, ¿puedes trabajar con Alejandra para redactar un acuerdo formal que refleje estos puntos? Por supuesto, respondió Walterio. Sugiero que nos reunamos nuevamente en una semana para revisar el borrador y finalizar los detalles. La tensión en la habitación se disipó ligeramente, aunque no del todo. Javier seguía visiblemente molesto, pero la postura conciliadora de mis padres parecía haberlo contenido por el momento. Catalina me ofreció una pequeña sonrisa, un gesto tentativo de buena voluntad. Antes de que la reunión terminara, la doctora Negrete añadió: Me complace trabajar con el Consejo Familiar para establecer directrices de preservación. La encina tiene el potencial de ser un modelo de cómo las propiedades históricas pueden servir tanto como hogares familiares como tesoros culturales. Mientras todos se levantaban, mi padre me llamó a un lado. Alejandra, necesito decir algo. No estoy feliz de que mi padre mantuviera esto en secreto, ni de que hayas llevado esta carga sola tanto tiempo. Pero estoy empezando a entender por qué lo hizo y por qué te eligió a ti. No lo manejamos bien, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a intentarlo. Sus palabras, aunque rígidas, eran lo más cercano a una disculpa que jamás había recibido de él. Gracias, papá, dije suavemente. Eso significa más de lo que crees. En las semanas que siguieron, trabajamos en los detalles del acuerdo. Walterio y yo redactamos un documento que formalizaba el Consejo Familiar, la Fundación Familiar y las directrices de preservación. Javier y Catalina contrataron a un arquitecto recomendado por la doctora Negrete, y los planes iniciales para el ala este mostraban un equilibrio prometedor entre modernización y respeto por el diseño original. La Fundación Familiar se estableció con una contribución inicial de los fondos del fideicomiso y un compromiso financiero de mi padre, aunque más pequeño de lo que había esperado debido a sus limitaciones. Javier acordó contribuir anualmente, y yo continué supervisando las finanzas del fideicomiso para asegurar la estabilidad a largo plazo de la encina. Las dinámicas familiares no se transformaron de la noche a la mañana. Javier seguía resentido por mi autoridad, y las conversaciones con mis padres a veces eran tensas. Pero había momentos de progreso. Una cena en la que mi madre me preguntó genuinamente sobre mi trabajo en el museo, una llamada de mi padre para discutir ideas para el jardín de la encina, incluso una invitación de Catalina para revisar los planos de renovación juntos. Un día, mientras caminaba por los terrenos de la encina con la doctora Negrete, quien estaba realizando una evaluación actualizada, me detuve bajo una de las encinas centenarias. La hacienda se alzaba ante nosotros, sus muros de piedra brillando bajo el sol de la tarde. Por primera vez en años, sentí que mi conexión con este lugar estaba plenamente reconocida, no solo por mí, sino por aquellos que compartían su legado. No es solo una casa, ¿verdad?, dijo Elena, siguiendo mi mirada. No, respondí. Es una promesa, una que mi abuelo me pidió que cumpliera, y que ahora estamos cumpliendo juntos. Mientras el sol se ponía detrás de la encina, supe que el camino por delante tendría desafíos. Pero con la verdad al descubierto y un nuevo marco para la colaboración, la hacienda ya no era solo mi carga secreta, era nuestro legado compartido, y por primera vez me sentía lista para liderarlo, no en silencio, sino con la fuerza y la compasión que mi abuelo siempre había visto en mí. Han pasado 6 meses desde aquella reunión decisiva. La encina está prosperando bajo el nuevo arreglo. El ala este está en renovación,
con Javier y Catalina supervisando un proyecto que respeta la historia de la hacienda mientras crea un espacio para su futura familia. La fundación familiar ha atraído el interés de donantes locales y estamos explorando la posibilidad de abrir partes de la hacienda para visitas guiadas, convirtiéndola en un centro cultural además de un hogar. Mi relación con mi familia sigue siendo un trabajo en curso. Javier y yo tenemos nuestras diferencias, pero hemos encontrado un ritmo para trabajar juntos en el consejo familiar. Mis padres están más abiertos, especialmente mi madre, quien recientemente me acompañó a una exposición en el museo, un gesto pequeño pero significativo. A veces, cuando estoy sola en la biblioteca de la Encina, saco la carta de mi abuelo y la leo de nuevo. Sus palabras me recuerdan por qué asumí esta responsabilidad y por qué, a pesar de los desafíos, vale la pena. La Encina no es solo una hacienda, es un testimonio de lo que podemos lograr cuando honramos el pasado, mientras construimos un futuro juntos. Y mientras camino por sus pasillos, rodeada de la historia que he ayudado a preservar, sé que no estoy sola. El espíritu de mi abuelo Horacio está conmigo, y la hacienda La Encina seguirá siendo un faro para las generaciones venideras, un lugar donde la familia, la historia y la responsabilidad se entrelazan para siempre. Gracias por seguir esta historia hasta su conclusión. Preparar y narrar este relato tomó tiempo y esfuerzo, así que si lo disfrutaste, considera suscribirte para más historias que exploren las complejidades del legado, la familia y el poder de la verdad. Déjanos saber en los comentarios desde dónde lees y qué te pareció el viaje de Alejandra.